Existe un movimiento de apenas 2 minutos, tan simple que casi da vergüenza no conocerlo, capaz de activar el freno natural de tu sistema nervioso. No requiere pastillas ni meses de terapia. Los sabios que caminaban descalzos por templos de piedra ya lo practicaban siglos antes de que la ciencia le pusiera nombre. Se llama el ejercicio básico y actúa directamente sobre un nervio que los científicos consideran, con razón, el interruptor maestro de la calma, el nervio vago. No necesitas incienso, ni una app, ni 20 minutos de silencio que nunca encuentras. Necesitas tus ojos, tu respiración y 90 segundos de quietud consciente. Lo que estás a punto de aprender fue descrito por primera vez de forma clínica por el terapeuta corporal Stanley Rosenberg, pero su semilla es mucho más vieja. Los monjes taoístas hablaban de los ojos como las puertas del espíritu. Los yogis de la India practicaban trataka, la fijación sostenida de la mirada, para calmar la mente antes de la meditación profunda. En Egipto, los sacerdotes entrenaban la vista fija como preparación para los estados de trance. Todos, sin saberlo, estaban tocando el mismo botón que hoy la neurociencia puede fotografiar en un escáner. El núcleo del nervio vago, escondido en la base del cráneo. Hoy vas a aprender a presionar ese botón. Y lo vas a hacer en este mismo video, conmigo, en tiempo real. Este conocimiento fue enterrado durante siglos. No porque fuera complicado, sino porque el mundo moderno decidió que la calma se compra, no se practica. Te vendieron pastillas, aplicaciones, retiros de $1000, cuando la llave estuvo siempre detrás de tus propios ojos. Hoy la recuperas. El nervio olvidado. Antes de moverte, necesitas entender que estás a punto de despertar. El nervio vago es el nervio craneal más largo del cuerpo humano. Nace en el tronco encefálico, en la base misma del cráneo, y desciende como una raíz invisible atravesando la garganta, el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Su nombre viene del latín vagus, que significa errante, vagabundo, porque se mueve por casi todo el cuerpo como si no respetara fronteras. Este nervio es el comandante principal del sistema nervioso parasimpático, el sistema que los científicos bautizaron con una frase hermosa: descansar y digerir. Es el freno biológico que se opone a la respuesta de lucha o huida. Cuando el nervio vago está activo, el corazón desacelera, la digestión se enciende, la inflamación baja, la mente se aclara y el cuerpo entero recibe una señal inequívoca. Aquí no hay peligro, puedes soltar. El problema es que la vida moderna nos mantiene en el extremo opuesto. Notificaciones, tráfico, deudas, pantallas, ruido constante. El sistema simpático, el acelerador, se queda encendido casi todo el día. Y un acelerador que nunca se suelta termina por desgastar el motor. Ansiedad crónica, insomnio, digestión pesada, inflamación silenciosa, niebla mental. Todo esto tiene una raíz común, un nervio vago que ha perdido tono, que ya no sabe cómo frenar. Aquí es donde la neurociencia moderna, sin proponérselo, terminó confirmando lo que las tradiciones antiguas ya intuían: que existe un punto de control corporal capaz de apagar el estado de alarma casi de inmediato. Los taoístas lo llamaban regresar al centro. Los yogis, activar la calma pránica. La ciencia lo llama simplemente tono vagal. Es el mismo fenómeno visto desde 2 templos distintos, uno de piedra antigua, otro de laboratorio moderno. Los investigadores que estudian la variabilidad de la frecuencia cardíaca han encontrado algo revelador. Cuanto más bajo es el pulso en reposo de una persona, más fuerte tiende a ser su tono vagal. En otras palabras, un corazón que sabe descansar es la firma de un nervio vago bien entrenado. Y ese entrenamiento no depende solo de la genética, depende también de la práctica. Se puede fortalecer igual que se fortalece un músculo, con estímulos breves y repetidos. Y lo fascinante es esto: no necesitas años de práctica para tocar ese interruptor. Existe un movimiento específico, breve, que actúa directamente sobre el punto donde el nervio vago se conecta con los músculos del cuello y los ojos.
Ese movimiento es el que vas a aprender ahora. ¿Por qué los ojos son la llave? Puede sonar extraño que algo tan simple como mover los ojos sin mover la cabeza tenga poder sobre tu sistema nervioso completo. Pero el cuerpo no separa las cosas como lo hace la mente moderna, fragmentada, especializada, desconectada de sí misma. El cuerpo es un solo tejido de señales. En la base del cráneo, muy cerca de donde el nervio vago emerge del tronco encefálico, existen músculos pequeños que controlan el movimiento ocular y la rotación del cuello. Estos músculos comparten circuitos nerviosos con el propio nervio vago. Cuando sostienes la mirada fija hacia un lado sin mover la cabeza, generas una tensión sutil y localizada en esa región. El cerebro interpreta esa tensión sostenida como una señal de exploración segura, no de amenaza, y responde liberando el freno vagal. Esto explica algo que probablemente ya viviste sin saberlo. Ese bostezo espontáneo que aparece cuando estás profundamente relajado, ese suspiro involuntario, esa necesidad repentina de tragar saliva, no son casualidades, son manifestaciones directas del nervio vago activándose, del cuerpo regresando a su estado natural de reposo. Las tradiciones antiguas construyeron rituales enteros alrededor de esta conexión entre la mirada fija y la calma profunda. En el Trataka yógico, el practicante fija los ojos en la llama de una vela durante minutos, sin parpadear, hasta que la mente se aquieta. En algunas escuelas del taoísmo interno se enseñaba a sostener la vista en un punto fijo mientras se respiraba lentamente, como forma de recoger el espíritu disperso. Ninguno de estos maestros tenía un escáner cerebral, pero todos habían descubierto, por observación paciente de siglos, el mismo mecanismo que hoy un terapeuta corporal describió con lenguaje clínico y que la ciencia moderna puede verificar. Este es el patrón que se repite una y otra vez cuando se investiga el conocimiento ancestral. No era superstición, era observación precisa de un mecanismo real, expresada en el lenguaje simbólico disponible en su época. Este conocimiento fue enterrado durante siglos. Si llegó hasta ti hoy, no fue por accidente. Suscríbete y sigamos desenterrando juntos lo que no quieren que recuerdes. El movimiento, paso a paso. Ahora sí, vamos al cuerpo. Vamos a hacer esto juntos. Antes de comenzar, haz una pequeña prueba. Sentado donde estás, gira suavemente la cabeza hacia la derecha hasta donde te sea cómodo y luego hacia la izquierda. Nota si hay diferencia entre ambos lados, si un lado gira más fácil que el otro, si hay alguna zona de tensión. Solo obsérvalo, no lo juzgues. Este será tu punto de referencia para medir el cambio dentro de un momento. Ahora sí, comienza. Primero, recuéstate boca arriba. Si no puedes recostarte en este momento, puedes hacerlo sentado, pero acostado es más efectivo, especialmente las primeras veces que practiques este movimiento. Segundo, entrelaza los dedos de ambas manos y colócalos detrás de tu cabeza, justo en la base del cráneo. Deja que la cabeza descanse completamente en tus manos, sin esfuerzo del cuello. Siente el peso de tu cabeza soltándose sobre tus propios dedos. Tercero, sin mover la cabeza ni el cuello, con el rostro mirando directamente hacia el techo, mueve solamente los ojos hacia la derecha, hasta donde puedas llegar cómodamente. La cabeza permanece inmóvil, solo los ojos viajan. Cuarto, sostén esa mirada hacia la derecha. No fuerces, no tenses el rostro. Simplemente mantén los ojos ahí, con suavidad, durante unos 30 a 60 segundos. Mientras sostienes esta posición, es muy probable que tu cuerpo genere una respuesta espontánea. Un bostezo, un suspiro profundo, la necesidad de tragar saliva, o incluso una sensación de humedad en los ojos. No lo evites. Esta respuesta es exactamente la señal que estás buscando. Es el nervio vago activándose. Es tu sistema nervioso soltando el freno de la alarma. Cuando aparezca, deja que suceda por completo. Quinto, una vez que sientas esa liberación, o cuando haya pasado el tiempo, regresa los ojos suavemente al centro. Haz una pausa breve, sintiendo el descanso. Sexto,
repite el mismo proceso hacia el lado izquierdo. Ojos hacia la izquierda, cabeza inmóvil, sostenida entre 30 y 60 segundos, esperando la misma respuesta espontánea de bostezo, suspiro o deglución. Séptimo, cuando termines ambos lados, regresa los ojos al centro, suelta las manos y, muy despacio, incorpórate hasta quedar sentado. No te levantes de golpe. Y ahora, repite la prueba inicial. Gira la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, como hiciste al principio. Nota si el movimiento se siente distinto, más amplio, más libre. La mayoría de las personas percibe una diferencia inmediata, incluso desde la primera vez que practican este movimiento. Ese es todo el ejercicio. Menos de 2 minutos si sostienes cada lado unos 45 segundos. Ningún equipo, ningún costo, ninguna preparación especial. Los matices que marcan la diferencia. Conocer el movimiento es solo el comienzo. Como con toda técnica antigua, hay matices que separan la práctica superficial de la práctica que realmente transforma. El primer matiz es la ausencia de esfuerzo. Este no es un estiramiento de fuerza ni una prueba de resistencia. Si sientes que estás forzando los ojos, que hay tensión en la frente o en la mandíbula, estás haciendo demasiado. La efectividad de este movimiento depende de la suavidad, no de la intensidad. El cuerpo solo suelta el freno vagal cuando percibe seguridad, y la seguridad no se fuerza. El segundo matiz es la paciencia con la respuesta espontánea. Algunas personas sienten el bostezo o el suspiro en los primeros 15 segundos. Otras necesitan más de 1 minuto o incluso varias sesiones repetidas en distintos días antes de notar esa liberación. Esto no significa que el ejercicio no esté funcionando. El tono vagal, como cualquier tono muscular, se construye con repetición constante, no con una sola sesión perfecta. El tercer matiz es el momento del día. Este movimiento resulta especialmente poderoso en 3 situaciones concretas. Al despertar, para comenzar el día desde un sistema nervioso regulado en lugar de uno ya acelerado. Antes de una situación de tensión conocida, como una reunión difícil o una conversación incómoda. Y por la noche, antes de dormir, para facilitar la transición hacia un sueño profundo y reparador. El cuarto matiz es la respiración de fondo. Mientras sostienes la mirada hacia un lado, deja que tu respiración sea lenta y por la nariz, sin retenerla ni acelerarla. La combinación de mirada fija y respiración calmada potencia el efecto, porque estás enviando 2 señales de seguridad al mismo tiempo, por 2 vías distintas, hacia el mismo centro de control. El quinto matiz es la constancia sin obsesión. No necesitas practicar este movimiento 10 veces al día. 1 o 2 veces, con presencia real, entrenan el tono vagal de forma mucho más efectiva que muchas repeticiones mecánicas y apuradas. Como decían los antiguos maestros de las artes internas, la calidad de la atención vale más que la cantidad de repeticiones. ¿Cómo integrarlo a tu vida diaria? Este movimiento gana su verdadero poder cuando deja de ser un evento aislado y se convierte en un hábito silencioso, tejido dentro de tu rutina. Te comparto 5 formas concretas de integrarlo. Primera, el ritual de despertar. Antes de tomar tu teléfono, antes de levantarte de la cama, practica el movimiento completo, los 2 lados, mientras sigues recostado. Esto establece el tono de todo tu sistema nervioso desde el primer minuto del día. Segunda, el reinicio de mitad de jornada. Si tienes un momento de pausa en el trabajo o en casa, siéntate. Entrelaza las manos detrás de la cabeza y realiza una versión sentada del movimiento. No necesitas recostarte para obtener beneficio, solo mantener la cabeza estable y los ojos libres. Tercera, la preparación antes de un momento de tensión. Si sabes que se acerca una conversación difícil, una entrevista, una situación que normalmente activa tu sistema de alarma, practica el movimiento minutos antes. Estarás entrando a esa situación desde un sistema nervioso regulado, no desde uno ya en modo de defensa. Cuarta, el cierre nocturno.
Practica el movimiento acostado en tu cama, justo antes de dormir. La activación vagal favorece la transición hacia las fases de sueño profundo, donde ocurre buena parte de la reparación física y mental. Quinta, el registro de tu propia evolución. Después de cada práctica, observa brevemente cómo se siente tu cuerpo. Más ligero, más tranquilo, con la mandíbula más suelta, con la respiración más lenta. Con el tiempo notarás que tu tono vagal basal mejora, que te cuesta menos regresar a la calma después de momentos de estrés. Aplicando este movimiento con regularidad, no solo entrenas un reflejo físico, entrenas la capacidad de tu cuerpo entero para regresar al equilibrio, sin importar cuántas veces el mundo exterior intente sacarte de él. El regreso a lo que siempre estuvo ahí. Lo que acabas de aprender no es una técnica más entre miles. Es un puente directo entre la sabiduría corporal que las civilizaciones antiguas cultivaron durante generaciones y el lenguaje preciso con el que la ciencia moderna finalmente empieza a nombrarla. Los yogis que fijaban la mirada en la llama de una vela, los monjes taoístas que hablaban de recoger el espíritu disperso, los sacerdotes que entrenaban la vista fija como preparación sagrada, todos ellos habían tocado, sin instrumentos ni laboratorios, el mismo interruptor que hoy tú activaste con tus propios dedos entrelazados detrás de la cabeza. El mundo moderno te enseñó que la calma se compra, que necesitas algo externo, una sustancia, un dispositivo, una cita con alguien que te la administre. Hoy recuerdas que la calma más profunda ha estado siempre a un movimiento de distancia, escondida detrás de tus propios ojos, esperando solo que le prestaras atención. No te detengas en un solo intento. El tono vagal es como cualquier otra forma de fuerza interior. Se construye con la repetición constante, con la atención sostenida, con la decisión diaria de regresar a tu propio centro en lugar de dejarte arrastrar por el ruido de afuera. Cada vez que practicas este movimiento, le recuerdas a tu sistema nervioso cuál es su verdadero estado natural, y ese recordatorio, repetido con el tiempo, reescribe la forma en que tu cuerpo entero responde al mundo. Si sentiste que este conocimiento resonó en ti, si sentiste que algo profundo se reconoció al leer estas palabras, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿sentiste el bostezo, el suspiro, la liberación mientras practicabas? Ese pequeño detalle es la prueba de que tu cuerpo siempre supo cómo regresar a casa.